Como ustedes saben, todo el mundo occidental, todo el planeta occidental, vivimos en un matriarcado. Eso es indiscutible, innegable, es evidente. Pero México se va a volver el primer país en inventar un nuevo como formato o esquema de gobierno. Va a ser un matriarcado tiránico. O al ser un país de izquierda, quizás deberíamos llamarle un matriarcado fascista, quizás incluso socialista. Porque recuerden que el fascismo es de izquierda. En el capítulo anterior les platiqué un poquito sobre las reformas constitucionales que se están proponiendo, que son completamente misándricas. Recuerden, el feminismo buscaba igualdad, al igual que las constituciones, la justicia, la ley y derechos humanos. Pero cuando de manera sistemática se le beneficia a la mujer, pues es misandria y matriarcado, cuando ya aparece incluso en las leyes. El resto del planeta es matriarcal de manera indirecta, nunca tan evidente. En efecto, hay muchas leyes que sí benefician directamente a las mujeres, pero difícilmente a nivel constitucional, es decir, aparentan una igualdad aunque no exista. Y mucho es pues también la interpretación de los jueces y todo el tema de equidad. En lugar de hablar de igualdad, hablamos de equidad. Pero México está tratando de que ya sea forzado, es decir, tanto en la Constitución como en el Poder Judicial, es decir, todos los jueces, magistrados y demás, tenga que ser matriarcado. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Por supuesto que estoy hablando de los cambios en el Poder Judicial que existe en México, que para aquellas personas que no son de México, un poquito después les voy a explicar los cambios que se están realizando. Por el momento lo que tenemos que entender es, con el cambio del Poder Judicial, les voy a explicar en este capítulo cómo se va a seleccionar a los jueces, para que entendamos por qué es un matriarcado. Ahora bien, quiero dejar muy claro desde el principio en qué nos afecta como hombres. Al ser ya institucional el matriarcado y tiránico, olvídate en los próximos 5 años de tener derechos, el que tú quieras. Tú te vas a pelear legalmente con una mujer, vas a perder todo. En un divorcio, olvídate de poder pelear algo, olvídate de poder ampararte, olvídate de ver a tus hijos, olvídate de la custodia infantil. Si la mujer quiere más dinero, se lo van a otorgar. Si es un tema laboral, seguro lo va a ganar la mujer. Si tú eres un empresario, ten mucho cuidado en estar contratando mujeres, porque cualquier demanda que ponga la mujer la tiene que ganar por ley. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. A ver, en México ya salió la convocatoria de cómo se van a seleccionar los jueces. Y hay 3 puntos que me gustaría platicar con ustedes. El primero es, el comité y el grupo que va a seleccionar a los diferentes candidatos ya tienen la premisa, que igual que pasó en las elecciones pasadas, de que tiene que haber perspectiva de género. Esto, en traducción, es, hay cuotas laborales de género, en donde tenemos que igualar que haya más mujeres que hombres. Entonces, ya de inicio el comité que va a seleccionar a los diferentes candidatos para después ser votados, tiene que darle prioridad a las mujeres, que haya mayoría de mujeres. El problema grave está en lo siguiente. Como pues básicamente cualquiera se puede postular, va a haber muchos empates. ¿Por qué? Porque este comité, por posición, estamos hablando de miles de personas, pero por posición tienen que presentar 3 personas. Entonces, si de repente hay empate, es decir, hay un cuarto o hay un quinto, se definió lo siguiente, que se debía seleccionar 75% mujeres para el desempate, 75, 3/4 partes tienen que ser mujeres y 1/4 parte deben ser géneros indistintos. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Siempre y cuando no seas un hombre heterosexual, es decir, cualquier cosa en la gama excepto un hombre heterosexual. Es decir, para el desempate forzosamente tienes que poner o alguien de la comunidad LGBTQ, o una mujer, o un hombre que diga que es una mujer, que vaya al registro público, se dé de alta como mujer, aunque seas lesbiana, o sea, te gusten las mujeres, y te visualices con rasgos masculinos, que es lo mismo que ser un hombre heterosexual. Pero bueno, en el registro público apareces como mujer. Entonces, a menos que salga la terna, las 3 personas,
sin ningún tipo de empate, que va a ser yo creo que la minoría, le tenemos que dar 75% a las mujeres. El tercer punto es todos los candidatos para que puedan ser aprobados, para que puedan, aunque sea, concursar, esto es antes de las elecciones, esto es simplemente para que salga en la boleta de elecciones. Tienen que jurar, prometer y demostrar que van a tener perspectiva de género y que van a apoyar más a las minorías, que en México le llamamos atención a grupos prioritarios. Raro, pero es como que este grupo social es más importante que tú. Tan tan, eso es lo que significa. Y derechos humanos, lo cual me parece muy irónico, porque derechos humanos, recuerden que lo que buscaba es igualdad. Uno de los puntos básicos de cualquier constitución, ley, justicia y derechos humanos es igualdad, que un grupo social no puede ser superior al otro, en particular en temas legales. Pero bueno, quieren meter derechos humanos y perspectiva de género en la misma frase, lo cual es muy irónico. Entonces, todos los candidatos tienen que, desde antes de ser seleccionados, demostrar que tienen perspectiva de género. Si no, te despedimos después, que vas a presentar perspectiva de género. Que recuerden, perspectiva de género, pues hay dos, hombres y mujeres. ¿Podríamos hacer perspectiva de género hacia los hombres? Por supuesto que sí. Es más, si haces el de la mujer, la obligación para la igualdad es que hicieras la del hombre. Pero hoy en día, cuando hablamos de perspectiva de género, solo es de mujeres. Solo es beneficiando a mujeres. Entonces, los que te seleccionan ya tienen cuotas de géneros laborales. Si empatas, tenemos que dárselo a una mujer, forzoso. Y 3, tú tienes que prometer para mantener el trabajo que vas a tener perspectiva de género. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, busca en mi perfil los datos para que lo puedas adquirir. Quédate hasta el final para todos aquellos que no estén entendiendo bien qué está pasando con el Poder Judicial en México. Pero antes, si se dan cuenta, con esto que les acabo de platicar, en donde forzosamente le tenemos que dar la ventaja a la mujer, pues ya no es un matriarcado extraoficial, como pasa en el resto del mundo. Ya va a ser legal y los que interpretan las leyes. Entonces, en el caso de un divorcio o custodia infantil, olvídate de ganar algo. Ya perdiste todo, lo que exija la mujer se lo tiene que llevar. En el caso laboral, definitivamente ten cuidado al contratar mujeres. Lo que la mujer diga se tiene que hacer. Ya va a haber forzosas cuotas laborales. Todos los puestos de poder van a tener que ser de mujeres, aunque no se lo merezcan. En el caso de violencia, olvídate de que haya denuncias falsas. Eso ya no existe. Ya no va a existir. Por más ridícula que sea la demanda, la tiene que ganar la mujer. Entonces va a haber cientos y miles de hombres. Simplemente porque a una mujer algo no le gustó. Es bien peligroso. Ahora bien, para todos aquellos que no estén entendiendo qué pasa en México. México dejó ya de ser una democracia a partir de hace unos meses. Porque para ser una democracia requieres que haya 3 poderes independientes. Que cada uno tenga su autonomía y que sean un balance entre ellos. E idealmente que haya instituciones independientes del Poder Ejecutivo para que pues, den transparencia a lo que pasa en el gobierno. Pero México pues, ya lo destruyó, porque el partido político que actualmente reina en el Poder Ejecutivo, de manera ilegal, absorbió todo el legislativo. Entonces ellos ya tienen una mayoría absoluta en la cual pasan leyes en 24 horas. En un país más o menos democrático, pues tardaría o más tiempo o no pasaría. Y ahorita están tratando de destruir el Poder Judicial. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Muy sencillo. Dijeron, vamos a hacer que todos los ministros, jueces y demás sean por voto popular, lo cual es una locura desde el punto de vista logístico. Imagínense miles y miles de puestos, que la gente vote por ellos, que haya 3 personas para cada posición. Es una locura. Aparte de que va a costar millones de pesos. Pero el otro tema es, si para el Poder Ejecutivo, que son 2 personas, hay gente que ni siquiera sabe qué quiere uno y qué quiere otro, ¿se imaginan miles de puestos? Pero bueno, al final lo que están haciendo es que todos los jueces, magistrados y demás, pues le pertenezcan al partido político. E incluso parte de los cambios es si va a haber como una inquisición judicial en donde si un juez dictamina o sentencia algo que no le gusta al partido político en el poder, pues lo van a poder despedir o sancionarlo. Entonces, es un desastre.
Pero bueno, con estos cambios, a mí en este canal lo que me preocupa es que ya en facto, ya, o sea, no, el matriarcado del mundo occidental es como escondido. Porque entiendo, hay muchas leyes que ya directamente benefician a la mujer, ya no es tan secreto. Pero antes dependías un poquito de la interpretación del juez, que usualmente ganaba la mujer. Pero no es lo mismo el 90% de las ocasiones gana la mujer, que es lo que pasa en Latinoamérica, a hoy por ley tienes que perder como hombre. O sea, textualmente ya como hombre tienes menos poder que tu mascota. Ponte a ver, ¿cuántas leyes hay que ayudan o protegen al hombre? Ninguna. Pero hay cientos de leyes que protegen a tus mascotas. Entonces ya vales menos que tu mascota. Y ojo, esto ya está pasando en todo el mundo occidental. Aunque tú no seas de México, ten cuidado. En próximos días vamos a hablar de la censura que hay en México, en Europa y Norteamérica. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.